En este segundo vídeo vamos a ver en qué se sustancian algunos de los conceptos que vimos en la primera parte de esta quinta etapa, en la que describimos el funcionamiento básico de las relaciones dentro de una base de datos. De hecho, si nos ponemos un poco a recapacitar, ya hemos usado los mecanismos correspondientes a esas relaciones dentro de las bases de datos, y lo usamos concretamente en el ejemplo que realizamos cuando vinculamos información descargada correspondiente a los distintos distritos municipales con la geometría, es decir, con la capa que tenía esos distritos municipales. Si recordáis, en ese caso concreto, lo que hacíamos era identificar el número de distrito, que forma parte de la información que tenemos en nuestra tabla de atributos, que era este de aquí, con un campo que correspondía, que era el primer campo de nuestro fichero CSV que nosotros habíamos recopilado a partir del PDF y los habíamos preparado para usar. Bien, en realidad, si os fijáis, es exactamente el mecanismo del que se habla en este caso. Es decir, nosotros tenemos un elemento común, en este caso es en el fichero de órdenes, teníamos el código de cliente que se corresponde con el código de cliente aquí. Por lo tanto, es una relación de 1 a 1 y nos permite vincular información entre ambos mundos. Es exactamente lo mismo que hicimos nosotros en este caso, en el que empleamos el número de distrito que aparecía como campo común tanto en la capa como en el fichero CSV, lo empleamos como elemento de relación entre ambos, dado que teníamos la garantía de tratarse de una relación de 1 a 1. Es decir, nosotros sabíamos positivamente que cada distrito tenía uno y solo un número, y que también la información que teníamos en el fichero CSV se correspondía con un distrito y con solo uno. Por lo tanto, nos permitió hacer ese elemento, establecer esa relación, fusionar esa información y por lo tanto volcar en los contenidos de los ficheros CSV sobre la geometría de los distritos. Bien, eso es lo que se refiere a las relaciones 1 a 1. Para ver cómo funciona el mecanismo de las relaciones 1 a muchos, me voy a basar y voy a aprovechar para facilitaros la forma de acceder a una nueva fuente de información que puede ser de utilidad en cualquier proyecto en el que estéis trabajando. En concreto, vamos a obtener información del Callejero Digital de Andalucía Unificado. El Callejero Digital de Andalucía Unificado es un proyecto de la Junta de Andalucía en el que lo que se pretende es, de una forma coordinada, llegar a la depuración y a la confección y mantenimiento de un único callejero a nivel de todo el territorio andaluz. Esto puede parecer baladí, pero realmente es un problema de gran magnitud, puesto que el hecho de contar con un único callejero actualizado y que sea coherente es una tarea nada sencilla, porque cada entidad tradicionalmente ha tenido la costumbre de funcionar con sus propios callejeros. Correos ha tenido el suyo, Catastro ha tenido el suyo, el INE ha tenido el suyo, los ayuntamientos los suyos, y dentro de los ayuntamientos distintos departamentos los suyos, por lo cual existe un problema de cierta envergadura, que es intentar correlacionar las distintas direcciones entre sí y sobre todo con el espacio geográfico donde realmente se desarrolla. Con esta ambición nace el
el llamado Callejero Digital de Andalucía Unificado, que lo tenemos aquí, también conocido como CEDAW. Bueno, si nosotros buscamos directamente en Google, llegaríamos a esta página de aquí, y dentro de esta página veréis que tenemos distintas formas de acceder a la información que compone el CEDAW. Y una de ellas es directamente, al igual que hemos visto en otros casos, a acceder a su aplicación de descarga. En este caso, fijaos, nos da muchas posibilidades a la hora de poder acceder a la información de Callejero. Nosotros vamos aprovechando que nos encontramos navegando en las procelosas aguas de las bases de datos, pues vamos a aprovechar que precisamente son una de las entidades pioneras, la gente del IECA, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que son los que están detrás del proyecto del Callejero. Y si os fijáis aquí, tenemos la posibilidad de elegir la provincia con la que queremos trabajar. Bueno, en nuestro caso vamos a trabajar con Málaga, y también nos da la posibilidad de que seleccionemos el formato en el que queremos descargarnos esta información. Fijaos cuáles son los formatos disponibles. Bueno, esta es la estructura básica del Callejero Digital de Andalucía. Básicamente se compone de 3 elementos. De una parte tenemos las vías, que son las calles, en definitiva. Las calles se dividen por distintas razones en tramos. Y se dividen en tramos, pues ¿por qué? Pues porque en ocasiones hay partes de una calle que están en superficie y parte de una calle que es subterránea, o nos podemos encontrar con que existen distintos tipos de asfaltado, o nos podemos encontrar con que se encuentran insertas en distintas zonificaciones, como por ejemplo en distintas secciones censales. Hay toda una gama diferente de razones por las cuales interesa subdividir el vial, lo que es la calle, subdividirla en distintos tramos. Y por último, el elemento más sencillo, el último en concreto, sería el portal. El portal, que es un punto donde nos situamos. Fijaos que en este caso estamos trabajando con 2 capas que van a ser de tipo lineal, como ahora vamos a ver, y una capa de tipo puntual, y que existe una dependencia jerárquica entre ellas. Es decir, una calle tendrá uno o varios tramos, por tanto ya estamos viendo que hay una relación de una calle a muchos tramos. A su vez, cada tramo va a tener 0 o varios portales que estarán relacionados con cada tramo. En este caso, para facilitar además distintas soluciones en las cuales el concepto de tramo no es necesario, también se vincula a cada portal con la calle correspondiente, con el vial, de manera que yo puedo relacionar cada portal con la calle a la que pertenece, bien sea directamente o a través del tramo del que forman parte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos una estructura a 3 niveles: nivel vía, calle, nivel tramo y nivel portal. Cada una de ellas vinculadas jerárquicamente y además con un código único para cada vía, con un código único para cada tramo y con un código único para cada portal. Y que se encuentran correlacionados, como ahora veremos en la estructura. Bien, además de todo eso, fijaos cómo tenemos la posibilidad de elegir distintos formatos de descarga en función de lo que vayamos a emplear. Tenemos los viales que vienen en formato shape, nuestro viejo conocido shape, que ya hemos usado en bastantes casos. Los portales y tramos, que también los podemos obtener en formato shape, pero fijaos, tenemos una última opción en la que vienen toda la información, toda, y en formato GPKG, que no es más que un GeoPackage, es decir, el formato de base de datos en el que estuvimos hablando, del que estuvimos hablando en el vídeo 1. Bien, pues es lo que vamos a emplear. Le daríamos a la descarga y
esa descarga nos lleva. Entonces, una vez descargado el fichero, si os fijáis, obtendríamos un fichero comprimido que, una vez realizada la descompresión, nos genera un único fichero llamado Málaga GPKG, que GPKG obviamente son las siglas que ya conocemos de GeoPackage. Ese fichero, una vez descargado, ¿cómo lo consumimos? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo incorporamos a nuestro proyecto? Bien, pues lo único que tenemos que hacer es accedemos a la opción de GeoPackage, pulsamos el botón derecho y, como en este caso lo que vamos a hacer es conectarnos a una nueva base de datos que hemos obtenido, que no hemos descargado, pues diríamos conexión nueva, pero a una información que ya tenemos. En este caso no la creamos porque lo que vamos a hacer es consumirla. Aquí tenemos el fichero, yo lo añadiría, lo que pasa es que como yo ya lo tengo preparado, pues no lo voy a hacer. Aquí lo tenéis. Y fijaos que cuentan con 3 capas: portal, tramo y vial. Voy a ponerlas para que las veáis. Por ejemplo, la capa de vial. Voy a situar aquí para no liar esto. Y fijaos, la capa de vial cuenta con todas las calles que corresponden a toda la provincia de Málaga. ¿De acuerdo? La calle de Portal, pues lo mismo. Fijaos que si abrimos la tabla de atributos, en este caso puede tardar un poquito porque son un montón los portales que hay en toda la provincia de Málaga, como es natural. A ver si reacciona. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos todos los portales de la provincia de Málaga. Como veis, aquí podemos ver la estructura que tiene. Fijaos que tiene, aparte de un identificador de fiche, un identificador de entidad, tenemos una codificación, un código que tiene asignado cada uno de los portales. Y además del código correspondiente al portal, que es único, tenemos el identificador del vial, es decir, de la calle con la que está relacionado, y del tramo dentro de la calle, ¿vale? Aparte de eso, pues tenemos el tipo, hay distintos tipos de, porque pensad que están realmente todas las direcciones postales. En algunos sitios las direcciones postales se corresponden con un punto kilométrico y no con un portal. Entonces aquí tenemos el tipo de portal, el número de portal y otra serie de campos que, si tenéis interés, la tenéis profusamente documentado dentro de la documentación que podéis encontrar en la web del CEDAW. Etiqueta, la referencia catastral de la parcela, de dónde se ha obtenido esa información a efectos de CEDAW, e incluso, lo cual en algunos casos puede, además es muy reciente y puede resultar de interés, tenemos la sección censal en la que se encuentra ubicado ese portal. También el código postal, el nombre completo de la vía, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una capa que puede resultar muy interesante. Junto con esta capa, pues tenemos la capa de vial, que, como os decía antes, es una capa más sencilla. Tenemos el identificador de vial, tenemos el código de INE y el código de la Dirección General de Catastro correspondiente a esa vía, en un intento de correlacionar dos de los principales callejeros que obran en nuestro país. Pero bueno, como veis, no es frecuente que estén totalmente rellenas esas bases de información. Y bueno, aquí una serie de elementos también adicionales. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, es decir, está claro que tenemos una relación, en este caso de 1 a mucho. ¿Cómo sustancio
¿cómo le explico yo a QGIS que existe una relación de forma que, por ejemplo, cuando yo consulte una calle, pues pueda yo a la vez tener acceso a todos los tramos que se corresponden a esa calle y también a todos los portales que se corresponden con esa calle? ¿De qué forma, de alguna manera, indicamos esta circunstancia, es decir, la existencia de una relación de uno a muchos dentro del ámbito de QGIS? Bueno, pues vamos a verlo cómo se haría. Voy a quitar todo. Bueno, en este caso lo que yo he hecho ha sido, para prepararos la presentación, el filtrar, como ya sabemos, la información correspondiente tan solo a Málaga, para no estar empleando una información tan pesada. Voy a quitar las dos capas que tienen ámbito provincial y vamos a trabajar con capas que se corresponden exclusivamente con el ámbito de la ciudad de Málaga. Aquí. Bien. Entonces, como podéis ver, estos son los portales que se corresponden con la ciudad de Málaga, que es nuestro ámbito de trabajo. Bien. Recordad, tenemos tres niveles jerárquicos: vial, tramo y portal. Vamos a especificar a QGIS cómo existen esas relaciones. Y para hacer esto nos vamos directamente a nivel de proyecto. En el proyecto tenemos también una serie de propiedades. El proyecto es el fichero, digamos, donde donde vamos desarrollando nuestro trabajo, donde se almacenan las capas que hemos seleccionado, donde se almacenan las simbologías, donde se almacenan cuestiones como esta, como las relaciones y otra serie de personalizaciones que nosotros poco a poco vamos incorporando. Bien, si os fijáis, dentro del ámbito de las propiedades del proyecto, aparte de otras cosas, tenemos un aspecto, un apartado concreto que son las relaciones. En este apartado de relaciones, nosotros tenemos la posibilidad de añadir relación. Y en este caso concreto, lo que nos pide en primer lugar es que yo defina, le dé un nombre a esa relación. Vamos a suponer que vamos a relacionar, bueno, pues si seguimos el orden jerárquico, en una primera aproximación sería cada vial con los tramos que se corresponden. Entonces nosotros diríamos vial y tramos. ¿Qué capa sería la capa padre? Es decir, de la que derivamos, pues la capa padre de la que vamos a derivar sería, en este caso, vial, la capa de viales de Málaga. ¿Y con qué capa la vamos a relacionar? Pues la vamos a relacionar con la capa de tramos de Málaga. Con lo cual ya sé la capa de arriba, ¿vale? La capa de viales, la capa de tramos. Ahora, claro, él no sabe concretamente dónde está el campo común que nosotros podemos emplear. El campo común en este caso sería el identificador de vial. El identificador correspondiente a esa calle resulta que también lo tenemos, como vimos antes, en los tramos. Tenemos un campo común que es el identificador de vial. Por lo tanto, yo le daría a aceptar y de esa manera quedaría perfectamente reflejado. No lo voy a hacer porque ya lo he hecho. En este caso sería vial tramo, esta relación de asociación que ya tengo yo hecha. Relaciono la capa vial Málaga con la capa tramo Málaga a través de este campo. Hago lo mismo con el portal. Relaciono el vial portal, la capa vial portal, con la capa vial Málaga. O sea, los portales los relaciono con la capa de viales a través del mismo identificador. Y por último, relaciono los portales con el tramo. Bien, tramo, tal. Bueno,
Una vez hecho esta definición, que como veis no tiene ningún misterio, cuando nosotros pasemos a consultar, por ejemplo, los viales, aquí vamos a activar toda la información, ¿veis? Tenemos los tramos, tenemos los viales, tenemos toda la información volcada. Si yo me voy a pulso sobre los viales y hablo la tabla de atributos, ya sabéis que la tenemos aquí. Fijaos que en la tabla de atributos tenemos aquí abajo dos posibles formas de presentación. Existe esta forma tabular, como si fuera una hoja de Excel, pero sin embargo aquí tenemos otra segunda opción. Si cambiamos la opción de vista de formulario, lo que nosotros tenemos es aquí una relación donde yo puedo especificar qué expresión es por la que yo quiero consultar, qué es lo que quiero ver. En mi caso, pues lo que tengo elegido es el nombre de vía porque es lo más lógico. Entonces aquí tengo todos los nombres de vía y fijaos que junto con toda la información correspondiente a cada nombre de vía, aquí tengo calle Goya, por ejemplo, fijaos que aquí abajo aparece el nombre de la relación que acabamos de crear. En este caso, la que vincula el vial con el portal. De forma que yo estoy viendo calle Goya y aquí estoy viendo todos los portales que se encuentran en calle Goya. Voy a intentar conseguir que podáis ver cómo además el sistema nos va mostrando los ámbitos correspondientes. Si yo seleccionara aquí calle Goyescas, pues esa sería la calle Goyescas, como estáis viendo, y aquí podríamos visualizar el número 2, el número 3, fijaos que se ve muy poquito, pero aquí tenemos los portales que corresponden a esa calle. De esa forma, estáis dando cuenta que de una forma directa estamos consumiendo el concepto de relación del que estuvimos hablando antes. O sea, yo estoy accediendo ¿por dónde? Pues estoy accediendo realmente por una tabla que es la tabla de calles. Esa tabla de calles en principio no tiene información de los portales que la componen y fijaos que es una relación de uno a muchos, es decir, cada calle tiene uno, bueno, de ninguno a n portales, puede tener todos los que quiera. Pero esa relación a través de el procedimiento que os he mostrado hace un momento, aquí nos permite esta consulta tan ágil de esa información. Yo estoy viendo la calle, estoy viendo los portales y si os fijáis un poquito más abajo, también tengo los tramos. Los tramos que corresponden a cada calle. Calle Luxemburgo, pues en este caso tenemos dos tramos. Un tramo y otro tramo. Es decir, el hecho de definir las relaciones lo que nos habilita es a la consulta cruzada de todas las capas que estén relacionadas entre sí, sin más que acceder a una de ellas. Existe un tipo de relación especial que son las llamadas relaciones espaciales, pero que las vamos a incorporar en la etapa 6, ese tipo de relación. Como último punto dentro de esta etapa, vamos a hablar de una cosa que no es exactamente base de datos, pero que sin embargo, al quedar un poco flotando, y sin embargo ser de mucha trascendencia, hemos pensado incorporarla aquí para que podáis ir aprovechándola desde el primer momento. El concepto que vamos a manejar ahora es un poco diferente a lo que hasta ahora hemos estado usando. Hasta ahora casi toda la información que nosotros estamos consumiendo es una información que viene, es producto de
de una descarga, de una descarga de información que nosotros volcamos en nuestro ordenador y que aprovechamos. Digo casi porque hay alguna información que sí estamos consumiendo de forma directa. Así, por ejemplo, cuando descargamos el complemento HCMGIS y también el de Quick Map Service, en ambos casos, ese complemento lo que nos habilita es a la posibilidad de consumir unos servicios que nos está prestando en remoto, pues en este caso distintas entidades como pueden ser la ANSAT, la NASA, OpenStreetMap, o en el caso del HCMGIS, pues Google, ERRI, Wikimedia, en fin. En definitiva, si os fijáis, en todo momento aquí lo que estamos haciendo es realizando peticiones directamente desde QGIS. ¿Qué peticiones estamos haciendo? Pues, por ejemplo, cuando yo aquí realizo un zoom sobre la zona de Málaga, en realidad, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, dame fotos ampliadas de este ámbito concreto. Y hay un ordenador conectado a internet que está pendiente de estas peticiones que yo le voy haciendo y nos va facilitando fotos cada vez de mayor precisión de cada ámbito que yo le voy solicitando. Bien, aquí hay un problema, digamos, y el problema es que el hecho de que nosotros hayamos tenido que descargar HCMGIS por un lado y hayamos tenido que descargar el tema de los Quick Map Service o la extensión de Quick Map Service es un problema que viene derivado directamente del hecho de que son empresas o entidades privadas y que tienen, digamos, una tecnología propietaria con la que están trabajando. Sin embargo, hace ya años se llegó a la conclusión de que era de interés el que cada productor de información en los entornos administrativos también funcionara de la misma forma. Es decir, si por ejemplo tenemos una entidad como es el Instituto Geográfico Nacional, cuyo cometido, entre otros, es realizar vuelos, fotografías aéreas cada X tiempo y poner a disposición de la sociedad española todo ese patrimonio fotográfico que se va almacenando, bien, pues lo interesante sería que hubiera un estándar que nos permitiera a todos beneficiarnos de ese tipo de recursos. Ese estándar existe y se llama WMS. WMS viene de las siglas inglesas Web Map Service. Entonces, ¿eso cómo lo consumimos y qué nos reporta? Bueno, para consumirlo, fijaos que tenemos aquí una pestaña propia. Tenemos dos tipos de servicios que hasta ahora no habíamos visto, que son los WMS, WMTS. Son dos tipos de protocolo, dos formas de funcionar muy similares y que prácticamente son intercambiables. De hecho, en muchos casos, el mismo paquete de software se encarga de poner a disposición servicios WMS y WMTS. Bien, ¿cómo interactuamos con ellos? La forma de interactuar es muy sencilla. Igual que hacíamos con el GeoPackage, pulsamos sobre esta opción y con el botón derecho le decimos que vamos a crearnos una conexión nueva. Esta conexión nueva nos pide un nombre y lo siguiente que nos pide es una URL. Una URL, como sabemos, es una dirección de internet y por lo tanto es todo el requisito que vamos a tener en la mayor parte de los casos a la hora de incorporar esa información. ¿De dónde sacamos la URL o de dónde sacamos servicios que tengan que ver con este tema? Aquí nos vamos a adelantar un poco a cosas que vamos a ver en la última etapa, en la etapa 8, en la que vamos a repasar de forma sistemática todas las fuentes de información de las que nos podemos beneficiar. Pero bueno, no me queda otra que contaros un poco
podemos encontrar abundantes fuentes de información de las que nutrirnos para nuestros proyectos. En este caso, vamos a dejar esto aquí y vamos a volver a nuestro navegador y vamos a ir a lo que se llama el portal IDE. El portal IDE es fácil de encontrar, no tenéis más que escribir IDE. Bueno, yo en este caso, como lo que andamos buscando son fuentes WMS, pues escribiríamos WMS. Iríamos a esta página. IDE viene de la sigla Infraestructura de Datos Espaciales. Es la filosofía que obra a nivel mundial y de la que antes os avanzaba un poco la idea. Es decir, la idea es que cada entidad que produce información de naturaleza geoespacial, en lugar de dejarla, brindarla para que todo el mundo que la necesite se la descargue, lo cual al final provoca unas cantidades ingentes de descarga y además una falta de actualización, en definitiva, no era un procedimiento demasiado lógico para consumir esa información. En lugar de eso, lo que se hizo fue decir, bueno, pues si yo soy el que produzco ortofotos, pues yo pongo un servidor a disposición de la comunidad y sirvo esas ortofotos directamente. Bien. En España, por ejemplo, a nivel nacional, ahora mismo tenemos un total de 2.307 servicios WMS. Estos servicios WMS, de los cuales tenemos 597 que son estatales, 897 autonómicos, 726 locales y 87 de los países vecinos. Son particularmente interesantes, por ejemplo, los que se corresponden con ortofotografías. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las capas de Google, nosotros en principio no tenemos una información contrastada. Ahora mismo estamos empleando la capa satélite de Google y no tenemos una información contrastada de la fecha. O sea, si lo que estamos sencillamente curioseando no tiene más trascendencia. Pero sin embargo, si nosotros, por ejemplo, nos interesa hacer una data de cuándo se produjo un hecho sobre el territorio, es decir, por ejemplo, cuándo se produjo un incendio forestal o cuándo se produjo la edificación de algún elemento o cualquier clase de desastre natural que sea visible desde un avión, para poder hacer una data temporal correcta, lo lógico es contar con instrumentos fotográficos que estén perfectamente definidos. Esa perfecta definición de instrumentos fotográficos recae en distintas entidades, pero principalmente recae en el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que cuenta con que gestiona o que maneja lo que se llama el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Ese plan financia la realización de al menos un vuelo completo cada 3 años de todo el territorio nacional. Eso significa que, pues, por ejemplo, nosotros contamos, fijaos que dividen, en este caso el IGN, divide las fotografías aéreas en 2 bloques. Unas que son las fotos históricas y otras que son las de máxima actualidad. Y que en ambos casos, aquí tenemos una URL. Si nosotros pulsamos en esa URL, veréis que nos sale un montón de información. Esa información realmente no está pensada para que la consumamos nosotros directamente. Está pensada para que nosotros copiemos esta URL y nos vayamos a nuestro QGIS y rellenemos la información que nos pedía cuando íbamos a crear una conexión nueva. Pues en este caso pegaríamos aquí tal cual el enlace y le pondríamos un nombre.
Como hemos cogido las históricas del PNOA, pues sería PNOA histórico. Y le damos a aceptar. Si todo ha ido bien, esto se incorpora dentro de nuestra base de información, o sea, mientras estemos trabajando en esta máquina, pues ya tenemos esa URL almacenada y podemos emplearla las veces que sean necesarias. Y si fijáis, abrimos esto y entonces nos va a sacar la estructura de la información que nos brinda, en este caso, el PNOA. Ortofotos históricas. Y aquí hay distintos productos que a lo largo de los años han ido incorporando, se han ido incorporando por parte del IGN. De los más curiosos, sin duda, los más llamativos, son las fotos del famoso vuelo americano que se realizó en el año 1956 y 1957 y que, digamos, constituye en la mayor parte de los casos el patrimonio fotográfico histórico a nivel de ortofotografía, naturalmente. Estamos hablando de fotos aéreas que, como veis, son perfectas. Bueno, vamos directamente a consumirlo. La forma de hacerlo sería, me voy a la capa que me interesa, y aquí la tengo. Tarda un poquito. Vamos a quitar la que se ha duplicado. Claro, si os fijáis, pues esta sería la Málaga de esa época. No podemos esperar en ningún caso que la calidad de la fotografía aérea ni el nivel de detalle se corresponda en absoluto con los medios con los que contamos hoy en día, pero sin embargo no deja de ser interesante ver el salto que ha habido. Fijaos cómo se ven, pues, por ejemplo, algunos viales siguen teniendo el mismo recorrido, aunque lógicamente pues estamos viendo elementos que tienen muy poco que ver con la actualidad. Esta sería la actual y esta sería el año 56. Los restantes productos que hay aquí, bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, las distintas series del PNOA, que no os confundáis. Os he dicho que digamos que el compromiso del PNOA es cada 3 años volar todo el territorio nacional. Eso significa que lo que se hace es partir España en 3 pedazos y aunque todos los años se vuela, a nosotros nos toca cada 3 años, es decir, a cada punto, cada zona del país toca cada 3 años. ¿Eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, que las fotografías aéreas correspondientes a Málaga se producen cada 3 años. La última fue en el año 2019, por lo tanto, habrá fotos de Málaga del año 2016. Bien, pues tiramos de aquí. Hago doble clic. Ahora. Y aquí tenemos las fotos que corresponden al año 2016. Vamos a apagar estas de aquí. Vamos a dejarlas del vuelo del año 1956 y fijaos. Estas son de 2016 y estas de aquí son el del vuelo americano.
Volviendo al IDE, al zona donde tenemos todas las URL habidas y por haber, bueno, os puedo decir que existen capas WMS de muchísimos ámbitos y que pueden ser de mucha utilidad. Incluso existen algunas, como es esta de aquí, que se corresponden con proyectos directamente de corte social, como es este. Hay una que se llama SIG mayores y que nosotros podemos incorporar. Copiamos igual, exactamente con el mismo mecanismo que antes. Copiamos la dirección del enlace, vamos a QGIS, le decimos que queremos incorporar esa capa, una nueva conexión, nombre, pues SIG mayores. Esta capa forma parte de un proyecto de explotación de sistemas de información geográfica llevado a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el que se pusieron en marcha una serie de infraestructuras entre las cuales se encuentra esta. Bueno, aquí tenemos SIG mayores, aquí tenemos los recursos sociales y veis que tenemos distintas capas de información, las que tenemos centros de día, centros del Instituto Nacional de Seguridad Social, etc. Bueno, pues vamos a incorporar esas capas para ver qué información nos pueden facilitar. Vamos a quitar el bolo americano y fijaos, vamos a ver directamente el ámbito de Málaga. Bueno, pues aquí tenéis todos estos elementos que aparecen por aquí, son los que se corresponden con estas capas que directamente nos proporciona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y como veis, pues tenemos una serie de información asociada de cada uno de esos centros. Lo importante es que tengáis claro que hay una fuente abundante de información que podéis incorporar. Ya hemos visto, bueno, pues fuentes de donde obtener ortofotografías aéreas, hemos visto también alguna información de corte social. Otras cuestiones que son interesantes de obtener, pues en muchos casos son directamente información de naturaleza estadística o un clásico absoluto que se emplea en todo este tipo de trabajo, que es la información de tipo catastral. Aquí tenemos la URL de catastro. Que esa debe estar prácticamente en cualquier QGIS que nosotros vayamos a emplear. Entonces yo ya la tengo montada, ya sabéis cómo va. Conexión nueva, nombre pues sería catastro. No, perdón. Conexión nueva, catastro y aquí tenemos la URL. Vamos a aceptar y aquí lo tenemos. Cartografía catastral. Bueno, pues podemos arrastrar y soltar. Si nos vamos a nuestro ámbito, vamos a ir aquí
Fijaos que aquí tenemos, bueno, estos son los términos municipales, la información de catastro arranca de los términos municipales. Vamos a apagar esto y luego si vamos bajando va aumentando el nivel de detalle. Esto que estamos viendo son las manzanas de la ciudad, y conforme nos vamos aproximando, y ya estamos viendo a nivel de parcela, y aquí vemos toda la información relativa al catastro. Que como veis, la podemos visualizar, pues por ejemplo, empleando la fotografía aérea que se corresponde con el último vuelo del PENOA disponible, que es del año 2019 y que son estas ortoimágenes que tengo yo, que he puesto como base. Bueno, y hasta aquí vamos a llegar. Espero que os resulte de interés y que aprovechéis para ir enriqueciendo vuestro proyecto, porque ya queda menos para ir acabando el curso y, en fin, espero que le saquéis todo el partido posible. Un saludo.